Mi amigo Antonio me escribió una carta al periódico en la que me contaba que su padre, Mario Lacruz, había muerto de cáncer en la cárcel. La única herencia que le dejó fue un cuaderno lleno de dibujos y de reflexiones estéticas y políticas, titulado El Proyecto Gauguin. Los organismos de inteligencia creyeron que se trataba de información confidencial y persiguieron a Antonio para que entregara esa supuesta información. Él huyó, se escondió, pero los sabuesos dieron con su novia, la violaron y la mataron. Asesinaron también a un amigo que lo protegía por aquel entonces. Al final lograron capturar a Antonio, lo interrogaron bajo tortura en una casa miserable y ya deshecho y amnésico lo arrojaron en una calle deshabitada del centro de Bogotá. Mi amigo vivió durante meses como un indigente hasta que logró recobrar la memoria. Entonces recordó que en ese cuaderno su padre le daba indicaciones para escapar hacia la selva, le decía que si algún día sufría en carne propia la bestialidad de sus congéneres, tomara un morral y se largara hacia la jungla, hacia una comunidad indígena donde la tan celebrada civilización contemporánea quedara atrás y para siempre. Y eso hizo mi amigo. Con solo una muda de ropa había tomado un bus hacia el sur, hacia la selva amazónica, y había encontrado una comunidad indígena que lo había adoptado en silencio, sin preguntarle nada sobre su pasado. Sin embargo, los recuerdos lo atormentaban y la imagen de su viejo en la cárcel aguantando el cáncer lo deprimía hasta dejarlo enterrado en unos estados de ánimo destructivo que le impedían rehacer su vida. Una tarde cualquiera, el anciano jefe de la tribu que lo había recibido al comienzo se tropezó con Antonio, que venía cargando 2 vasijas de agua, y le dijo en un tono paternal: «Quería hablar contigo, Antonio». «Dígame», contestó él con respeto y dejó las vasijas en el piso. «Llevas muchos meses entre nosotros y no eres feliz. Tu alma está enferma. Pensé que el tiempo te sanaría, pero no ha sido así. No tengo ningún reproche contra ti. La gente aquí te quiere y te respeta, pero no eres feliz. Necesitas purificarte». «No sé de qué me habla. Mañana al amanecer vendrán por ti. Quiero que estés listo. Yo quiero quedarme con ustedes». «Solo será un par de días», le dijo el anciano de manera autoritaria. «Volverás con nosotros después de la purificación». «Sí, señor», aceptó Antonio bajando la cabeza. El viejo siguió caminando y Antonio se quedó observándolo en silencio. En efecto, a la mañana siguiente, muy temprano, un muchacho de la tribu le dijo con cautela: «Te esperan». Antonio entonces se pone unas sandalias y sale de la cabaña. Afuera, un anciano de cabello largo y canoso y de largos bigotes ralos lo saluda con una reverencia. Va calzando unas alpargatas y le hace señas de que lo siga. El niño que lo despertó alcanza a hacerse muy cerca de Antonio un par de segundos y le dice: «Es el médico, solo viene en casos especiales, él te curará, es un santo». El anciano y Antonio se pierden entre la jungla, caminan durante horas por la orilla pedregosa de un río. Ruidos de pájaros diversos retumban permanentemente en el aire. El viejo se mueve con agilidad por entre las piedras, sosteniendo la marcha. Paran por unos segundos, toman agua del río y continúan. Después del mediodía se acercan a una cueva que está en medio de un pequeño valle. El río suena en los alrededores. Muy cerca de la entrada de la cueva, el viejo se detiene y le habla a Antonio con una sonrisa bonachona. «Algo dentro de ti anda mal. Tú mismo tienes que viajar allá adentro», le señala el corazón, «y arreglar el dolor. Yo te daré algo para ese viaje». El viejo recoge un bastón, una vasija de madera y unas plantas del fondo de la cueva. Las clasifica y continúan el camino. Avanzan por la ladera de una pequeña montaña y al fondo, con un sol que se está apagando en medio de rojos intensos y de amarillos que se desvanecen entre las nubes, aparece la selva en toda su majestuosidad. «Tierra de dioses, zona sagrada», dice el médico señalando la selva. Como a las 7 de la noche, el viejo enciende una fogata, pone la vasija de madera encima, se sienta en el suelo y prepara un menjurje con las plantas y las raíces que ha traído. Empieza a cantar con una entonación religiosa, repetitiva, y ese canto va produciendo una extraña energía alrededor de Antonio. Los ruidos de la selva nocturna se mantienen al fondo, como otro canto que acompaña el ritual. En un momento dado, el médico le ofrece la bebida y le ordena que la ingiera. Antonio obedece.
El anciano continúa con su canto y comienza a mover un bastón con cuentas de colores. Pasan unos segundos, y entonces la realidad empieza a desvanecerse, a volverse líquida, maleable, como si estuviera hecha de agua. Antonio abre y cierra los ojos, pero la sensación continúa. La realidad se está deshaciendo como una pintura escurriéndose bajo la lluvia. Empieza a vomitar un líquido verdoso. Las arcadas son incontrolables. El médico agudiza sus cantos y agita con fuerza el bastón con las cuentas de colores. Antonio abre los ojos intentando regresar a la realidad y su mirada se posa por un instante en el intrincado dibujo que produce la selva, la cantidad de lianas y de ramajes entrecruzados entre los árboles que conforman presencias fantasmales. Entonces comienza una extraña transformación que va sintiendo con todo detalle a lo largo de su cuerpo. Es una gota de lluvia suspendida en la rama de un árbol. Es una hormiga más desplazándose en línea recta junto a muchas otras de sus compañeras. Es una abeja viviendo en un panal selvático. Es un pez nadando en medio de un cardumen multicolor. Es una tortuga llegando a una playa desconocida. Es un árbol meciéndose en medio de una tormenta. Es un cachorro de perro salvaje correteando por una pradera. Es un simio pegando saltos de rama en rama. Es una brizna de polen viajando por el aire. Son devenires moleculares, químicos, animales, veloces transformaciones de la conciencia que lo conectan de pronto con el universo entero. Luego, en forma borrosa, aparece Mario la Cruz frente a Antonio y le pone una mano en la frente. Mi amigo se arrodilla y le dice llorando, «Papá, perdón, perdón». Él sonríe, asiente y le dice con afecto, «Ahora somos uno solo, yo vivo en ti y me alegra que así sea». De repente, tanto la figura de su padre como la suya propia se desvanecen en el aire. Ha desaparecido y en su lugar hay un pájaro, y ese pájaro emprende vuelo y surca el aire, vuela por encima de la selva y luego aterriza en un valle magnífico y oye un rugido. Ahora es un jaguar y está corriendo a gran velocidad por entre los matorrales. Es un animal libre e independiente que recorre el mundo solo guiado por su instinto. Al poco tiempo regresa a la planicie donde está el médico, escucha el canto del anciano y el sonido del bastón. Antonio está en el suelo, sudoroso, en trance todavía, respirando con dificultad, y los ojos se le cierran de cansancio. El viejo deja de cantar, le tira una manta encima y se sienta junto a él para vigilarle el sueño. Mi amigo, de manera misteriosa, porque tiene los ojos cerrados, ve la silueta de la selva recortada contra un cielo iluminado por una luna llena. El ruido de los insectos se escucha siempre al fondo como una orquesta natural que no cesa de tocar. 12 horas después, Antonio despierta y poco a poco empieza a volver a la realidad. El médico le sonríe. Antonio se levanta, respira profundamente el aire de la mañana, toca las hojas de las plantas para cerciorarse de que está en efecto en la realidad, y se ríe como no lo había podido hacer desde hace meses. Su rostro está radiante, su mirada brilla, en su dentadura se reflejan los primeros rayos de sol. Abraza al médico y le dice «Gracias». Agradécete a ti mismo, le contesta el viejo devolviéndole la sonrisa, y emprenden el camino de regreso. En el momento de su llegada al caserío del resguardo, un grupo de niños lo descubre y lo ausculta con la mirada. Antonio sonríe con despreocupación, amorosamente. Los niños, que al principio lo miraban con recelo y desconfianza, ahora se arrojan sobre él y lo saludan con alegría. Él los alza, los abraza, juega con ellos, se divierte. En la carta Antonio terminaba diciéndome: «Y aquí estoy, viejo Marcos, convertido sin saber cómo en un tipo que en realidad está cumpliendo un destino que era para su padre. Nunca terminaremos de entender esa compleja relación padre-hijo, pero sabes, soy feliz, estoy tranquilo y no quiero volver a Ciudad Gótica, que vista desde lejos revela toda su locura y su extrema crueldad. Y solo quiero decirte lo mismo que mi viejo me escribió en su testamento. Si alguna vez te hieren hasta dejarte hecho un guiñapo, si alguna noche te encuentras arrojado en un rincón sin saber qué hacer con tu vida, coge un bus y viaja hacia el sur, hacia el Putumayo, hacia la selva. Tu viejo amigo saldrá a esperarte, te enseñará a resucitar y te aseguro que aprenderás a ser feliz en medio de una sencillez antigua, prehistórica. No lo olvides».